El viernes de la semana pasada, en Capitán Bermúdez, un menor de 16 años fue asesinado de una puñalada por otro de 13 años. Según relataron testigos presenciales, el adolescente fue atacado sin mediar palabra. El asesino estaba acompañado por otros jóvenes. Tras una rápida recorrida por la zona, personal del Comando Radioeléctrico logró detenerlo. Se encontraba junto a su madre y en presencia de ella reconoció su culpabilidad. Este pibe no será juzgado ni condenado porque es inimputable. En la Argentina, el régimen penal de minoridad promulgado en 1980 durante la última dictadura militar estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Desde hace años pululan en el Congreso Nacional diferentes proyectos para bajar la edad. Del tema no se habla hasta que un menor inimputable mata a alguien y el hecho trasciende y conmueve a la sociedad. El año pasado la ministra de Seguridad, la Pato Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, anunciaban el envío de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. ¿Qué dijeron los ministros? Que el objetivo era evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores y que combatiría el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil. Y agregaron que era de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. La Pato aseguró en el momento del anuncio que era un día importante para el país, para tantas familias que perdieron a sus hijos en manos de un menor. Ese menor, después de un delito, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Que no tengan condena es la peor condena como país, dijo Patricia. Bien, citó algunos casos en los que estuvieron involucrados menores de 16 años en distintos puntos del país, como el caso del taxista Héctor Raúl Figueroa y el playero Bruno Busanich, ambos asesinados en Rosario por un sicario que tenía 15 años en esa semana trágica de marzo del año pasado, donde también fueron asesinados el taxista Diego Celentano y el colectivero Marcos Taloya. Todos estos asesinatos estuvieron ligados al narcotráfico. Eran personas inocentes que fueron asesinadas para dejar un mensaje. Jacqueline Balangione, abogada, especialista en Derecho Penal, ex jueza y ex defensora provincial del Servicio Público, hoy convencional constituyente de nuestra provincia, sostuvo en una entrevista que es un error bajar la edad de imputabilidad porque se estaría tratando de atender una problemática que reviste gravedad, pero con una respuesta rápida y equivocada. Los gobiernos le dicen a la sociedad, esto lo vamos a arreglar con el derecho penal. Sin embargo, el derecho penal no va a resolver la problemática social. Es difícil sostener el no ante el pedido de la sociedad, pero debemos entender que el problema no se resuelve con más castigo. Necesitamos políticas públicas que aborden las causas de fondo, como la falta de educación, la pobreza y la exclusión, dijo Balangione. Esa mirada es compartida por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nani. En mayo de este año obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, con lo que ya estaría en condiciones de ser tratado en el recinto. Pero todavía no ha formado parte del orden del día de ninguna de las sesiones. Contó con las firmas del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Ese proyecto establece una pena máxima de 15 años, la creación de institutos especializados y la prohibición de convivencia con detenidos mayores. ¿Qué se hace con un menor
inimputable que mata. ¿Qué respuesta no penal ofrece el Estado? Estamos en línea con el abogado Carlos Rinaldi, responsable del área legal y coordinador del equipo de admisión de la Delegación Regional San Lorenzo de la Dirección Provincial de Niñez. Como dice él, un laburante de niñez. Muy buenos días, Carlos. Un gustazo contar con vos. Buen día, Fabiana, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Un gusto poder participar de este debate. Escuchaba con mucha atención la introducción, ¿no? Y bueno, me parece que es un tema que dentro de la agenda pública del debate argentino sigue teniendo mucha ebullición. Si me permitís que me adelante, yo no creo que la respuesta a este tipo de problemáticas sea una respuesta solamente punitiva, ¿no? A pesar de que la sociedad, obviamente, exige una consecuencia para actos, sobre todo tan graves como los que últimamente han tomado notoriedad, ¿no? Pero hay un trasfondo que tiene que ver con un cúmulo de vulnerabilidades a las que el Estado debe, no sé si intentar corregir, porque me adelanto, eso sería una entelequia, pero sí comenzar a prestarle especial atención a los efectos de concretar esa misión restitutiva de derechos respecto de las infancias, sobre todo de las más vulneradas, que históricamente forma parte de, el discurso de acción del Estado en todos sus niveles, pero que en la realidad de los hechos todavía se sigue presentando un tanto deficitaria, ¿no? Claro. ¿Y qué hacemos? Bueno, evidentemente hay que articular una estrategia, diría yo, multiagencial. Desde la perspectiva de lo educativo, las escuelas, los equipos técnicos socioeducativos tienen algo que decir. Desde lo territorial, los municipios y las comunas, a través de los organismos especializados, que son, digamos, la primera esfera de contacto con la realidad social de sus comunidades, tienen algo que decir en materia de contención, en materia de promoción de derechos, y obviamente los organismos de segundo nivel, por ejemplo, al que pertenezco, en la Delegación Regional San Lorenzo, también obviamente tenemos que trabajar en la articulación de esa mirada que tenga que ver con ofrecer chances, ofrecer posibilidades y realizar una tarea de seguimiento no persecutorio, ¿no? Que se entienda bien, porque no somos, digamos, un organismo de represión, pero sí un seguimiento de aquellos colectivos que tienen alguna dificultad en el acceso a determinados derechos, tales como el acceso a la escuela, a la salud, a la alimentación. Estas últimas semanas conocimos el informe de la deuda social en relación a las infancias a partir del trabajo que realiza el Observatorio de UCA, y los números son realmente lapidarios, ¿no? Estamos hablando de una realidad social de niños en la primera infancia en Argentina, que los coloca en una proporción de cada 10 niños, 7 están en situación de pobreza, ¿no? Me imagino que ese dato también debe ser un dato que interpele a las agencias del Estado para tratar de apuntar a una corrección, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso puntual, por ejemplo, este chico no va a ser juzgado, puede salir a matar otra vez, tranquilamente. Así que estamos como sociedad totalmente desprotegidos, sin ningún tipo de respuesta. Fabi, vos sabés que hace poquito, desde el 21 de junio, está en marcha un nuevo sistema penal juvenil en la provincia de Santa Fe, que fue creado a través de la ley 14.228 y contempla un apartado especial, un procedimiento especial en realidad, para aquellos menores no punibles que hayan cometido delitos graves, como los últimos que hemos conocido en estas horas, y quiero ser respetuoso porque eventualmente, mi organismo puede llegar a tener intervención y no quiero hablar en términos generales, no particularizar. Pero decía, los fiscales especializados van a tener la oportunidad, o tienen la oportunidad, frente a episodios de esta naturaleza, en donde hay menores no punibles que cometen delitos graves, de, convocar oportunamente. Creo que hay un plazo de 3 meses, hay un plazo de 3 meses en donde la Fiscalía Especializada puede colectar todos los elementos que permitan
indicar la participación de este menor no punible dentro de o en el marco de ese episodio, y lógicamente en el marco de una audiencia con todas las garantías de ley y todas las garantías procesales, proponerle al juez penal una respuesta que tenga que ver con la adopción de alguna medida de carácter de protección, algunas reglas que tengan que ver con cuestiones que se vinculen a conducta o seguridad. Por supuesto que no van a ser privativas de libertad, pero es cierto, ese procedimiento terminará seguramente con el sobreseimiento fundado en la falta de edad mínima legal del adolescente no punible, pero hay una respuesta de parte del Estado que ¿cuál sería, digamos, como medida? O sea, en el caso concreto, o sea, no pongamos este caso puntual, cualquier otro, ¿qué es lo que se hace específicamente sobre ese medida? Primero intentar garantizarle a ese adolescente un marco de contención dentro del marco de su familia de origen. Si esa condición no estuviese dada, se buscará algún referente adulto dentro del marco de su comunidad. Y en último caso se pensará en la posibilidad de una institucionalización desde el punto de vista legal, última ratio, digamos, por el tiempo más acotado posible, y por supuesto comenzar a pensar en la restitución de aspectos que tienen que ver con su reinserción en el marco comunitario, con la vuelta a la escuela, por allí con el abordaje de alguna problemática vinculada con el consumo, y ahí hay un gran paréntesis que tenemos que abrir, porque esta es una realidad también muy palpable en el marco de la región, que tiene que ver con muchas veces crisis en las que adolescentes punibles, si no se ven vinculadas, que se ven vinculadas a problemáticas o a situaciones de consumo problemático, que requieren también un abordaje especial y de una respuesta de distintos actores y de dispositivos creados al efecto. Es decir, también es cierto, los organismos de niñez en este caso tenemos que apelar muchas veces a creatividad, frente al recurso que es finito, y también frente al seguimiento de situaciones que no se acaban, solo en la implementación de una medida que también tiene un tiempo de vigencia, porque no puede ser in eternum, claro. Es decir, no podemos volver a criar a un adolescente que tiene problemáticas de conducta o que no acepta el convenio social. Claro. Tenemos que pensar en una redistribución de responsabilidades donde él también sea partícipe, y en este caso pensar en alguna salida individual, pero que también tenga algún tipo de implicancia colectiva. Digo, de otra manera me parece a mí, no quiero ser tan elíptico, pero de otra manera no se construye paz social. No creo que solo con la respuesta punitiva, retributiva, construyamos paz social, porque sabemos incluso también cuáles son las características de el sistema penitenciario y de los dispositivos de encierro obligado, Me parece que ahí también hay un aspecto que también el Estado debe mejorar y corregir. Claro. Sí, la verdad que si quisieran hacer las cosas bien, Carlitos, hay que modificar un montón de cosas, y obviamente que el sistema penitenciario para adultos no está cumpliendo la función que tiene, que es la de reinsertar a la persona que ingresa a cumplir una condena para que no vuelva a delinquir cuando salga. En realidad lo que hace es profesionalizarlo. Ahí hay una falla muy grande. También creo que porque la sociedad toda se enfoca en lo que es castigo. Nosotros queremos el castigo, pensamos... Queremos mano dura, exacto, máxima frente a delitos graves. No nos podemos hacer los desentendidos en ese sentido. Claro. Y también es cierto, vos sabés que nuestra sociedad no perdona, estigmatiza, castiga, y la posibilidad de, la vuelta a la vida comunitaria, la reinserción, la reeducación, como objetivo de máxima, también es complejo, Porque yo también pensaba, a partir de esta idea que tuviste de convocarme, ¿cuáles son las posibilidades reales respecto de cualquier adolescente que se encuentre transitando una situación tan delicada como esta, para poder volver a recomponer su lazo con la comunidad, Claro. Porque,
ahí la estigmatización es moneda corriente, el chorito, el adicto, el violento, digamos, son etiquetas... sí, que en este caso sería el asesino. El asesino, son etiquetas que lógicamente condicionan la posibilidad de una vuelta en términos deseables a la vida en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Y como vos decís, aquí también obviamente se exacerba el ánimo público a partir de la dimensión que tiene este episodio. Sí. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos como sociedad para evitar que el trámite de cualquier conflicto entre adolescentes termine en este tipo de situaciones o tenga este tipo de consecuencias? También hay que decirlo, yo también vuelvo un poquito para atrás. Cuando se habilita el debate sobre la baja de edad legal de punibilidad, también hay que mirar un poquito las estadísticas, que son las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, que es uno de los principales pregoneros sobre la posibilidad de la reforma, ¿no? Estadísticamente el número, la incidencia que tiene la participación de menores de edad en delitos graves es ínfima. Miremos a la región. Debo conceder que en delitos de carácter menor o de menor cuantía, o por lo menos que tienen consecuencias menos gravosas, nosotros vemos todos los días, es cierto, un preocupante avance en números de participación de menores punibles y no punibles. Pero también es cierto esa repercusión dentro del marco de la estadística general, si se desagrega el dato, es muy ínfima, ¿no? Sí, igual, yo te digo, sí. A ver, a mí me matan un hijo y me vienen a hablar de estadística. Obviamente. Y que son poquitos. No, tal cual. A ver. No quiero ser tampoco imprudente en este sentido y está bien lo que remarcás, pero es cierto que también es un dato que se debe tomar en cuenta. Y también lo que vos referías, digamos, también el crecimiento de organizaciones criminales que, digamos, tributan de la participación de personas menores de edad, es un dato que también hay que seguir. No lo conozco, honesta, soy sincero en este sentido, pero es un dato que hay que seguir porque tiene que ver con un mapa, digamos, del delito en la provincia de Santa Fe, donde siempre se apuntan algunos puntos que son salientes. Digo, el soldadito del búnker, el tiratíros. Claro. Ahí me parece también, dentro del marco de la política criminal, un aspecto que se debe atender. No podemos hacerlo lo desentendido en ese sentido también. Iba a ser más coloquial, no podemos hacernos los boludos en ese sentido también. Totalmente. Me parece a mí que hay que comenzar a abordar el tema en esa complejidad, ¿no? Claro. No, porque, a ver, tenemos una banda en Rosario que directamente se llama la banda de los menores. Tal cual. O sea, son menores matando y que se ríen del sistema mientras la política, discute otras cosas, o se ponen a pensar, uy, es la víctima de la sociedad. Yo te digo la verdad. También voy a ser coloquial, me cago en ese pensamiento. O sea, además, yo necesito una respuesta, porque ¿cuál es el tema? Si está bien, ponele el delincuente menor que llega a matar porque tiene una familia que es una bosta, porque no va a la escuela, porque la situación socioeconómica es complicada. Convengamos que hay mucha gente que está bajo la línea de pobreza y no por eso sale a matar o sale a delinquir. ¿Está? Y también hay gente con guita que son flores de delincuentes, incluso algún que otro senador. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la cuestión económica para mí, ¿no? Tiene que ver con una cuestión moral. Ahora, en el mientras tanto, el Estado no puede no dar una respuesta y dejar vulnerable a la sociedad. Porque, bueno, el chico es inimputable, y hasta que me pongo a pensar, a ver qué en el reparto de cartas le tacaron las más feas, resulta que mañana podemos lamentar otra víctima. Entonces, bueno, me parece que también tiene que haber una suerte de reacción en ese sentido, y si, bueno, en este momento este chico no es punible, bueno, ¿qué resorte del Estado articular para asegurarnos de que no vuelva a delinquir, no vuelva a matar? Además, Fabi, a eso hay que sumarle también, digamos, ahora, digamos, el nuevo sistema penal juvenil hace foco en ese pilar. No tenemos que olvidarnos del lugar de las víctimas, ¿no?
independientemente de su participación activa en el proceso, también es cierto que existe una obligación de parte del Estado para dar una respuesta concreta, o por lo menos en ese sentido hay que trabajar también, y entiendo que el nuevo Código Procesal Penal Juvenil apunta a precisamente eso, digamos, brindar un marco de contención, de participación activa, y en la medida que se pueda intentar, parece, frente a los hechos consumados, digo, y a la información fresca que tenemos, digo, tratar de reparar el daño parece una cargada, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que el sistema apunta a eso, digamos, a que la propia víctima pueda evidenciar con su participación activa en el marco del procedimiento algún tipo de respuesta o de reparación. Claro. Digo, a partir de ahí todo lo que podamos llegar a pensar, en muchos aspectos de lo que dijiste suscribo, en otros no tanto, pero digo, evidentemente hay que ponerse a trabajar en serio respecto de la situación de los menores involucrados o de los menores en conflicto con la ley, o las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, y brindar una respuesta clara que la sociedad demanda. Me hace mucho ruido pensar de que esto solo se termina con el hecho de la modificación de la edad mínima legal, si es que el Estado no brinda resortes, digo, desde el punto de vista de medidas socioeducativas, de medidas de protección. Sí, pero en el mientras tanto, Carlitos, hay que hacer algo. O sea, en el mientras tanto, porque si vos decís, bueno, voy a apelar a la educación, bueno, ya tengo un asesino suelto. Sí, yo evitaría la estigmatización, tampoco, por supuesto, yo puedo decir en esta mañana, con el diario del lunes, hay dos víctimas, porque verdaderamente quedaría políticamente correcto, pero desde el punto de vista del pulso social, evidentemente ahí hay que dar una respuesta. Bueno, vos me conocés un poco. No, y además... Sabés que soy más proclive a la mano dura. y además te lo digo, no vamos a caer tampoco en lugares comunes respecto a esto, porque frente a la dimensión que tiene el episodio, que te voy a venir a hablar de las convenciones internacionales que existen afortunadamente y que obligan al Estado a brindar una respuesta diferencial respecto a este tipo de situaciones. Pero digo, es un tema que tiene una complejidad y que interpela sobre todo a aquellos que tienen responsabilidades, que tenemos responsabilidad de decisión de manera permanente, porque repito, podemos tener la mejor de las sentencias, podemos tener la mejor de las medidas, pero si no existe un trabajo a largo plazo que tenga que ver con el seguimiento y con la posibilidad concreta de brindar recursos, recursos que muchas veces se traducen en cuantía económica, es cierto que no vamos a llegar a ningún lado, vamos a estar siempre repitiendo el tenor de esta nota, ¿no? Claro. Pero bueno, repito, no deja de ser un tema inagotable e inabarcable, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos todos derecho a la vida, tenemos todos derecho a la seguridad, y bueno, hay que trabajar para que esos derechos realmente se puedan ejercer, porque fíjate que cuando dejamos impune un crimen, porque es eso lo que sucede cuando uno no toma medidas. Sí, tal cual. Obviamente mi derecho a la vida y mi derecho a la seguridad no existe, por más que esté escrito en la Constitución. Obviamente. No, y además también es cierto, si no existe un trabajo que tenga que ver con, sobre todo de la perspectiva del agresor, brindarle herramientas para que pueda entender su responsabilidad, para que pueda entender la magnitud del daño que causó, si no se trabaja en ese sentido de manera adecuada, tampoco esto va a ser garantía de que vuelva a cometer un episodio como los que venimos charlando, ¿no? Pero bueno, vos fíjate cómo educamos nosotros, con premios y castigos, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Tal cual. En este caso, este chico, que no le va a pasar absolutamente nada, porque es inimputable, imagínate que dice, lo puedo hacer, porque total, no pasa nada. Es más, lo confiesa el crimen, porque sabe que no pasa nada. Sí, a ver, trato de, en este sentido, no ser tan pesimista, apelo también a que los responsables de realizar el abordaje del tema entiendan que la respuesta, me imagino, en el marco de este nuevo sistema debe ser un tanto más
un tanto más contundente, pero te tengo que dar la derecha en función de que lamentablemente todos los antecedentes que tenemos en este sentido nos marcan una pauta que tiene que ver con, frente a este gran problema, no sé si la forma de abordaje, no te estoy hablando de resolución, digo, la forma de abordaje es la más perfecta. Obviamente todos los procesos se pueden revisar, pero evidentemente acá tenemos un punto en el que hay que hacer mucho esfuerzo para poder brindar una respuesta o una estrategia un poquito más asertiva, porque si no, bueno, todo quedaría en el término de la aspiración, y acá estamos hablando de situaciones muy graves. También es cierto, Fabi, tenemos que tener un poquito más, tenemos que ser un poco más pacientes para ver, en todo caso, si desde el MPA, si desde la Fiscalía Especializada, en próximas horas se brinda algún tipo de respuesta, sobre todo porque la sociedad también demanda, ¿no? Saber qué va a ocurrir, por supuesto, preservando la intimidad de los involucrados, porque no dejamos de ser una región compuesta por pueblos chicos, ¿no? Claro. En donde, bueno, esto que hablábamos hace un ratito, la estigmatización, la posibilidad de la vuelta al territorio, la posibilidad también de pensar en un trabajo territorial que involucra a muchos actores, a veces se complejiza si partimos del prejuicio de entender que zafó o que vuelve en el marco de una medida de protección sin ningún tipo de reproche, o que en todo caso vos decías, si no pasó nada puedo volver a cometer un delito. No estoy hablando específicamente de este tema, hablamos en general, ¿no? En general. Porque ni siquiera, tenemos más información que la que hemos recibido por los medios, pero bueno, hay que... Carlitos, si hay una banda narcocriminal que se llama de los menores, es porque son totalmente conscientes estos pibes. Blandiendo esa bandera, obviamente. Exactamente. O sea, somos inimputables, contrátennos. Y el Estado no puede no mirar. Nuestros legisladores, que no están para repartir plata, podrían estar pensando en alguna ley, ¿no?, que modifique el sistema educativo. A ver, porque evidentemente estos chicos que ya cruzaron la línea necesitan una educación diferente que el que no la cruzó. Y además también es cierto, implica para la escuela un desafío enorme, ¿no? ¿Desafío? Imagínate, yo directora de colegio, sé que tengo un alumno que mató a otro. ¿Cómo actuó? El terror, aparte los padres también, ¿no? Sí. ¿No? De decir, mi hijo está lleno, y no es estigmatizar, es cuidar a lo que más uno quiere, que son los hijos. Por eso te decía que el trabajo en ese sentido, para el seguimiento de esa vuelta a la cotidianidad, tiene que tener una estrategia con posibilidad de revisión, con objetivos claros y sobre todo con una contención y un seguimiento muy específico. Y si no, se crea una escuela especial tipo militar. Sí, bueno, eso vos sabés que desde el punto de vista legal no podría ocurrir, porque ahí sí estaríamos realizando una suerte de segregación. Pero te digo una cosa, mira, vos fijate, estamos pensando en el pobre pibe se va a sentir segregado y mató a otro. Pero te digo una cosa, que Fabi, se sienta segregado, no me importa, porque sí, lo que pasa es que también es cierto, Fabi, independientemente de que entiendo tu énfasis en este sentido, tenemos que tener una mirada de restitución de derechos, tenemos que tener una mirada de justicia restaurativa. Pero yo lo miro desde ese aspecto, ojo, porque yo digo, a ver, yo tengo un colegio que sea tipo militar para estos pibes, ¿no? Que sepan tender una cama, cocinar, cumplir un horario, estudiar, ¿me entendés? Todo, un oficio, pero que sepan que van ahí porque se equivocaron en la vida. Sí. Esto de, se van a sentir discriminados, pero obvio. No, igualmente, a ver, es cierto que también ahí entiendo perfectamente el planteo, ¿no? Igualmente es cierto que si bien hay que tener esa mirada, o hay que hacer ese distingo, también tenemos que pensar en la característica de personas en desarrollo, en entender que este episodio se dio en el marco de un contexto en donde también existe una vulneración respecto de el entorno
del victimario, que de ninguna manera lo justifica, obviamente, entiéndase bien. No, obviamente yo metería en cana a los padres también, a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a ver, toda esa gente que no le sirvió, digamos. Por eso digo, evidentemente hay una falencia de origen que coloca a ese adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Eso necesariamente debería terminar en un episodio como el que venimos debatiendo? No, de ninguna manera. No tiene ninguna lógica y el análisis no puede ser de esa manera lineal. Pero bueno, evidentemente estamos hablando de poblaciones complejas y que se encuentran pauperizadas por el conjunto de elementos que venimos desde el comienzo de la entrevista indicando. Sí. La respuesta del Estado en ese sentido no ha llegado de la manera adecuada. Y si vos me decís, volviendo un párrafo atrás, pensando en la estrategia de revinculación del niño con los ámbitos en los que se desarrollaba, el Estado cuenta con recursos adecuados para brindarle ese seguimiento, y te digo ¿no? Porque incluso a nosotros que estamos de este lado del mostrador, si se quiere, también nos toca muchas veces tener que discutir con la autoridad política para sustentar determinados criterios y para decir esto tiene que hacerse así, ¿no? Y vos sabés que la gran barrera con la que muchas veces nos encontramos es que, bueno, el recurso es finito, se llega hasta acá, ¿no? Y a veces hasta acá no es la respuesta adecuada para problemáticas tan difíciles, ¿no? Y sí, no alcanza. No alcanza. Bueno, Carlitos, yo te agradezco infinitamente tu participación. Me encanta que hayas aceptado porque sabes mi pensamiento y que yo conozco el tuyo y me encanta poder charlar, debatir y transmitirle a la audiencia, ¿no es cierto?, postura, pero aparte trabajo, porque vos estás en un área donde estás trabajando, donde por ahí podés tener la mejor intención, pero te encontrás limitado por los recursos. Cuestiones que no se hablan, cuestiones que no forman parte de los titulares de los diarios y que la gente desconoce. Después nos quejamos todos, pero... Y además vos sabés, perdón Fabi, que ahí te quería un comentario más, y además es cierto, a veces uno también puede pensar en respuestas que no son socialmente las adecuadas o no son tal vez las que la sociedad espera. Eso también es correcto, ¿no? A veces la respuesta que se puede brindar no es la que la comunidad desea para poder solucionar aquello que ve como un problema o como un conflicto, pero bueno, somos humanos, no podemos llegar aparte hay otra realidad, pasar, ¿no? Ya que hablamos de recursos, Carlitos, que es que para el Estado esta postura de no actuar es mucho más económica. Pareciera que sí. Es un negocio. Y además te digo también, a propósito de lo que decías de esto de estar en la trinchera, muchas veces, y esto también hay que decirlo, uno espera del Estado una respuesta de carácter profesional, y no intuitiva, no voluntarista del funcionario al que le toque intervenir. No, la respuesta tiene que ser, obviamente, no te digo mecánica, porque cada caso es particular, pero tiene que ser una respuesta profesionalizada, ¿no? Y en ese sentido, si uno comienza a repasar el organigrama, las estructuras de determinadas agencias de protección, se va a encontrar con realidades que tienen que ver, por supuesto, con la pauperización del personal, la falta de recursos o hacer con lo que hay, ¿no? Claro. Que a veces es un escarbadiente, ¿no? Claro. Frente a la complejidad de tantas situaciones, pero eso me parece que es capítulo para hablarlo en otro momento. No, es capítulo, pero lo vamos a hablar. Seguramente. Desde ya te comprometo, lo vamos a charlar. Cuando puedas venir al estudio, mucho mejor, porque yo quiero poner sobre la mesa estos temas, de los que nadie habla. Seguro. Porque las cosas son como son. Tal cual, las cosas son como son, ¿no? Y además, Fabi, y seguramente la audiencia que te sigue, sabe que en estos micrófonos no se negocia nada y siempre se dice la verdad. Así que estoy realmente me he sentido muy cómodo y espero también, sobre todo, que a la gente le sirva. Puede estar de acuerdo o no, pero digo, me parece que habilitar un lunes a la mañana un debate sobre este tema, como lo hicimos, me parece a mí, sin guardarnos ninguna carta, no porque tengamos ninguna verdad absoluta, tenemos apenas algunas conclusiones provisorias, pero me parece que estos temas hay que hablarlos, como vos bien decías, para tratar de comenzar a buscar
esa punta del ovillo y contar las cosas como son. Exactamente, y aparte ejercemos democracia, Carlitos. En estos tiempos hay que defender esa bandera como nunca. Hasta damos el ejemplo de poder disentir sin insultarnos, es un montón. Y además, Fabi, una cuestión que no me parece menor, en una radio del Estado municipal, que es de todos los sanlorencinos, ¿no? Justamente por eso tiene que ser las cosas como son. Tal cual. Porque es un medio público y tenemos que hacer que sirva. Y donde se puedan escuchar todas las voces, todas las opiniones en un marco de respeto, y después cada uno tendrá la decisión final en su interior, ¿no? Tal cual. Placer enorme haberte tenido. Igualmente, Fabi. A vos y la audiencia. Abrazo y seguramente nos estaremos escuchando en cualquier otro momento.